Hola a todos y bienvenidos a Descanso Histórico, el lugar donde la historia se convierte en un dulce sueño y los sueños, en historia palpitante. En este viaje, nos adentramos en las profundidades enigmáticas de una de las organizaciones más famosas y temidas de todos los tiempos, la mafia italiana. Olvídense por un momento de las imágenes estereotipadas que Hollywood ha proyectado. Hoy exploraremos sus auténticos orígenes, en una tierra bañada por el sol, pero también por la sombra de profundos y ancestrales secretos. ¿Qué ocurriría si les dijera que la mafia no nació como una simple banda de criminales, sino como una respuesta desesperada al caos y la profunda desolación de un pueblo abandonado a su suerte? ¿Un pueblo sumido en la desesperanza y la injusticia? Los invito a cerrar los ojos y a escuchar la historia de cómo, en una isla lejana, la ley fue reemplazada por la lealtad incondicional y un código de honor, un honor retorcido, pero un honor al fin y al cabo, que pretendía suplir la ausencia del Estado. Para comprender el nacimiento de la mafia, debemos sumergirnos en el corazón mismo de Sicilia durante el siglo XIX. En esa época, un silencio que gritaba a los cuatro vientos la ausencia de justicia. Durante siglos, Sicilia había estado bajo el yugo de gobernantes extranjeros, siendo la dinastía de los Borbones la que ejercía. Más bien simulaba el control durante el siglo XIX. Sin embargo, su poder era meramente nominal, distante, lejano e, increíblemente, ineficaz. Desde la capital, Nápoles, los reyes Borbones mostraban un desinterés absoluto por las necesidades de la isla, un desinterés que rayaba en la crueldad. Sus representantes locales, a menudo personas corruptas e ineptas, carecían por completo de la capacidad para imponer el orden y proteger a la población indefensa. Para el siciliano común, la justicia era un concepto abstracto, una idea etérea que existía únicamente en los libros. Un concepto inalcanzable, un sueño lejano. La tierra estaba dominada por una clase de terratenientes ausentes, los latifundistas, que poseían vastas extensiones de terreno y que se deleitaban con las comodidades de las ciudades, lejos del polvo y el calor del trabajo duro de sus propiedades. La brecha abismal entre los ricos y los pobres era la norma, una norma despiadada que perpetuaba la miseria. Los campesinos, que constituían la inmensa mayoría de la población, vivían en la más absoluta miseria, privados de derechos y desprovistos de protección alguna. Eran víctimas constantes de bandidos, ladrones de ganado y de cualquiera que poseyera un mínimo de poder y deseara arrebatarles sus pocas pertenencias, sus escasas posesiones. En ese vacío de poder y de ley, el Estado simplemente no existía. No había una policía que respondiera a las llamadas de auxilio, ni un sistema judicial al que se pudiera recurrir. Los conflictos, grandes o pequeños, no podían ser resueltos en un tribunal y la protección, si es que podía conseguirse, no emanaba del gobierno, sino de una fuente mucho más cercana, y paradójicamente, más confiable. Este ambiente de caos y abandono total sentó las bases para el surgimiento de una organización secreta. Una organización que se presentaría como la verdadera ley en esa tierra de nadie, una ley que el Estado, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad, no podía o no quería proporcionar. Imaginen una pirámide social milenaria, con una base inmensa, formada por campesinos empobrecidos y un vértice ocupado por una élite indiferente a su sufrimiento, una élite que se regodeaba en su propia opulencia. En la Sicilia de los siglos XVII y XIX, la tierra no era propiedad del Estado ni del pueblo, sino de un puñado de terratenientes aristocráticos conocidos como los barones. Estos varones, dueños de vastos latifundios que se extendían por kilómetros, eran los amos absolutos de la tierra, pero rara vez se molestaban en visitarla, preferían, y mucho, las comodidades y los lujos de las ciudades, lejos del polvo y el calor del campo. Su ausencia física creó un vacío de poder que fue ocupado. Rápidamente ocupado, por los gabelotti, administradores o arrendatarios responsables de la recaudación de rentas y la supervisión del trabajo de los campesinos. Estos gabelotti se convirtieron en la verdadera autoridad en la región, una autoridad a menudo despiadada y corrupta. Lamentablemente, solían ser figuras inescrupulosas que se aprovechaban de la miseria de los campesinos para acrecentar sus propias fortunas, para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Para el campesino,
El gabeloto era el verdadero señor, el que controlaba su vida, su trabajo y el acceso a los escasos recursos. La vida para el campesino siciliano era una lucha diaria, una lucha constante por la supervivencia. Sin tierra propia y sin derechos legales, eran presas fáciles de los ladrones, de los bandidos y de los propios gabelotti, quienes podían despojarlos de sus pocas pertenencias sin que mediara ninguna consecuencia. No existía una policía que los protegiera, ni un tribunal al que pudieran apelar. En esa atmósfera de anarquía, la ley era un concepto vacío, una palabra hueca, y la justicia, una utopía inalcanzable. Fue en ese vacío de poder, en ese abismo de desesperación, donde surgió una nueva forma de protección, una protección que no provenía del Estado, que había fracasado estrepitosamente, ni de la élite indiferente que los ignoraba. Esta protección, sin embargo, no se ofrecía de forma gratuita, requería lealtad absoluta y silencio sepulcral. El sistema que la proporcionaría se nutriría de las mismas condiciones que la hicieron necesaria, la miseria, la injusticia y la ausencia total de un Estado de derecho, una ausencia que se había transformado en una ley cruel e implacable. Mientras los campesinos de Sicilia lidiaban con la dura realidad del feudalismo y la ausencia total del Estado, una gran ola de cambio se gestaba en el resto de la península. Era la era del Risorgimento, un movimiento que soñaba con una Italia unida, libre del dominio extranjero. Muchos sicilianos, cansados del abandono y la opresión de los Borbones, vieron en ese movimiento una promesa de justicia y progreso, una luz de esperanza en la oscuridad. La llegada de Giuseppe Garibaldi y sus 1000 camisas rojas a la isla en 1860 fue recibida con un entusiasmo desbordante, con una alegría efímera. Los campesinos creían que esa revolución pondría fin a la opresión y les daría la tierra que tanto anhelaban. Pero la esperanza se desvaneció con la misma rapidez con que había llegado, con la misma velocidad con la que se apaga una llama en la brisa. La unificación no trajo consigo la anhelada redención, sino un nuevo tipo de opresión, una opresión impuesta por una nueva clase de gobernantes, los piamonteses del norte. El nuevo gobierno, con sede en Turín, era tan distante y ajeno a los problemas de Sicilia como lo habían sido los Borbones. Los nuevos funcionarios no comprendían la cultura ni las necesidades de la isla, y los nuevos impuestos y las leyes de conscripción, que obligaban a los jóvenes a dejar sus hogares para servir en un ejército extranjero, causaron una profunda desilusión y un resentimiento generalizado. Para los sicilianos, la unificación fue un fraude colosal, una traición inmensa. Las élites locales, los terratenientes y los gabelotti, se aliaron rápidamente con las nuevas autoridades para proteger sus intereses, traicionando la causa de los campesinos, de la gente humilde, de aquellos que habían puesto sus esperanzas en un cambio real. El Estado, una vez más, fracasó en la tarea de establecer un orden justo, ya que la ley solo servía a los poderosos, a los ricos, a los que ya tenían todo. En este vacío de autoridad real y de justicia, la necesidad de un protectorado local se hizo más fuerte que nunca. El bandidaje creció exponencialmente y la vida se volvió más precaria, más incierta, más peligrosa. Fue en este momento de máxima desilusión que las organizaciones criminales, que hasta entonces habían operado en las sombras, tuvieron la oportunidad de florecer y consolidar su poder. Estas organizaciones se presentaron a sí mismas como la verdadera ley de la tierra, ofreciendo protección a los campesinos desamparados, resolviendo disputas fuera del sistema legal corrupto y ganándose la lealtad y el respeto, un respeto teñido de miedo de la gente al tomar el control de la vida cotidiana, al convertirse en los amos indiscutibles del destino de esas gentes. La mafia, que significa orgullo y valor en el dialecto siciliano, se convirtió en una institución que se nutría de la desesperación de su pueblo y del fracaso absoluto del Estado. La etimología de la palabra mafia es tan esquiva y misteriosa como la misma organización. Aunque su origen es incierto, una de las teorías más populares es que proviene de la palabra árabe mafia, que significa lugar de refugio o guarida. Sin embargo, en el dialecto siciliano se utilizaba para describir a una persona con una actitud de bravuconería, arrogancia o incluso belleza en un sentido desafiante, una belleza peligrosa y arrogante. Con el tiempo, esta palabra se asoció a las organizaciones criminales de la isla que adoptaron esa misma actitud de orgullo y de rechazo a la autoridad del Estado.
En un principio, la mafia no era una sola entidad, sino una red de grupos autónomos que operaban en sus propios territorios. Estos grupos, basados en lazos familiares y de vecindad, comenzaron a ser conocidos como cosche, una palabra que en el dialecto siciliano se usa para referirse a la alcachofa, cuyas hojas se compactan y se cierran, simbolizando la unidad, el misterio y la impenetrabilidad de estos clanes. Con la unificación de Italia, la inseguridad en el campo se disparó, y los terratenientes o barones, que habían perdido la protección militar del antiguo régimen, se vieron obligados a buscar una alternativa. Y la encontraron en las cosche. La mafia se ofreció como su ejército privado, como su guardiana personal. A cambio de dinero, la mafia protegía las cosechas, se aseguraba de que los trabajadores no se rebelaran, resolvía disputas entre los campesinos y disuadía a los ladrones y bandidos. Este servicio, conocido como spizzo, le dio a la mafia un inmenso poder y una legitimidad perversa. Una legitimidad basada en el miedo y la necesidad. No eran vistos solo como criminales, sino como los garantes de un orden que el Estado no podía o no quería proporcionar. Este fue el momento clave. El momento crucial en el que la mafia dejó de ser un simple grupo de bandidos para convertirse en un poder paralelo, una sombra que gobernaba la isla en silencio, un tribunal en la oscuridad de una noche sin luna, donde no había jueces, ni abogados, ni jurados, solo una figura imponente, una figura que inspiraba respeto y terror. En la Sicilia del siglo XIX, los conflictos cotidianos de la gente común, desde disputas por tierras hasta el robo de un simple caballo, no se resolvían en los tribunales del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema legal era lento, costoso y, a menudo, estaba manipulado por los poderosos. La policía era vista más como un opresor que como un protector, como una fuerza enemiga y no como una aliada. En ese vacío legal, en ese desierto de justicia, la mafia se ofreció como una alternativa brutal, pero una alternativa al fin y al cabo. La justicia de la mafia no se basaba en la ley, sino en el poder, en el miedo, en la fuerza brutal. Si un campesino tenía un problema, en lugar de acudir a la policía, que lo ignoraría o incluso lo perjudicaría aún más, acudía al padrino local. El padrino, o el jefe de la cosca, escuchaba las quejas, analizaba la situación y emitía un veredicto. Este veredicto era rápido, claro y lo más importante, se hacía cumplir. La represalia contra quienes desobedecían era brutal, despiadada, y servía de ejemplo para todos. En ese sistema, el concepto de justicia se fusionó con el de la fuerza, una fusión peligrosa y perversa. Esta dependencia de la mafia dio lugar a un código de conducta que se convertiría en su sello distintivo, la omerta. Este código, que se traduce como silencio o código de honor, exigía el más absoluto secreto sobre las actividades de la organización y prohibía estrictamente la colaboración con las autoridades. La omerta no era solo una regla para proteger a los criminales, era una norma de vida para la población, una ley tácita. Implícita. Delatar a un mafioso o recurrir a la policía para pedir ayuda era considerado un acto de traición a la comunidad, una locura, pues sabían que la única justicia real, por más perversa que fuera, provenía de la mafia, de ese poder oscuro y omnipresente. Así, la mafia se estableció como un poder paralelo, un antiestado, un estado en la sombra. Tenían su propio sistema de impuestos, el spizzo, su propio ejército, los hombres de honor y, lo más importante, su propia ley, una ley basada en el miedo y el terror. Su poder no estaba en los libros de derecho, sino en la mente de la gente, que entendía que si quería que se hiciera justicia, debía buscarla en las sombras, en el reino del miedo y la desesperación. Este fue el verdadero nacimiento de la mafia como institución. Cuando la gente dejó de verla solo como una amenaza y comenzó a verla como la única opción viable para la protección y la justicia, una justicia torcida, pero una justicia al fin. El año era 1865. Y el recién unificado Reino de Italia estaba luchando por imponer su autoridad en los territorios del sur, especialmente en Sicilia. La violencia, el bandidaje y la falta de control eran tan endémicos que el gobierno envió a un prefecto de Turín, Filippo Antonio Gualterio, a Palermo para investigar la situación y restaurar el orden. Su misión era simple, pero lo que encontró fue más
complejo de lo que imaginaba. En lugar de simples crímenes, Gualterio se encontró con una red de poder oscura, una telaraña de poder, que no tenía una sede visible, pero que ejercía un control absoluto sobre la vida de la gente, sobre el destino de un pueblo sumido en la desesperación. En su informe, frustrado por la falta de progreso, utilizó por primera vez en un documento oficial del gobierno la palabra mafia. Describió a la mafia como una organización secreta, una asociación criminal que controlaba la economía y la política local con la lealtad y el miedo, un miedo profundo, visceral, que paralizaba a la población. Su informe detallaba cómo la mafia ofrecía protección, resolvía conflictos y cobraba el pizzo, el impuesto de protección, todo ello fuera de la ley del Estado. La importancia de este informe es monumental. No solo fue la primera vez que un gobierno reconocía la existencia de la mafia de forma explícita, sino que también fue el momento en que la mafia dejó de ser vista como un simple grupo de criminales para ser considerada una sociedad organizada, un poder paralelo que desafiaba la propia soberanía del Estado. Este documento no detuvo a la mafia, pero marcó el inicio de una lucha encubierta, una lucha desigual, que definiría la historia de Sicilia y de Italia por más de un siglo. La mafia, una sombra sin nombre, había sido por fin bautizada, nombrada, revelada. El vacío de poder que el Estado había creado no duró mucho. Como la naturaleza que aborrece el vacío, la sociedad siciliana encontró una forma de llenarlo. Los hombres más astutos, más fuertes y más implacables se alzaron para convertirse en los nuevos jefes. Estos hombres no solo eran criminales, eran mediadores, árbitros y jueces. Eran los jefes de las cosche y su autoridad se basaba en el respeto o el miedo de las personas. Ellos eran los que tenían el poder real en sus territorios, un poder que eclipsaba el de cualquier oficial de policía. Uno de los primeros y más legendarios de estos líderes fue don Vito Castioferro. Era un hombre de apariencia elegante y modales refinados que a menudo se sentaba en un café de Palermo dando audiencias a la gente. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en su capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la violencia, al menos no de forma directa. La gente no lo veía como un criminal, sino como un hombre de honor, un líder respetado que hacía lo que el Estado no podía hacer. Se le atribuye la famosa frase, la mafia no es una sociedad secreta, sino un sentimiento. La leyenda de Don Vito creció aún más cuando se le vinculó, aunque nunca se pudo probar, con el asesinato en Nueva York del detective estadounidense Joe Petrosino en 1909. Este acto audaz, este acto de desafío, de ir más allá de las fronteras de Sicilia para eliminar a un enemigo, cimentó la reputación de la mafia como una fuerza que no tenía límites. En esta época, la mafia se consolidó, se convirtió en un poder paralelo con su propia economía, sus propias leyes y sus propios héroes. Las historias de estos hombres y sus actos se tejieron en el tejido de la sociedad, creando un mito y una leyenda que se extendería mucho más allá de las costas de Sicilia y que un día llegaría a un nuevo continente. Para los primeros jefes de la mafia, el poder no era algo que se ganara con batallas abiertas, sino algo que se construía en silencio y con paciencia. Los padrinos entendieron que para consolidar su dominio necesitaban controlar no solo la ley, sino también la economía y la política de sus regiones. Su expansión fue un proceso silencioso, pero implacable que los transformó de simples protectores en verdaderos señores feudales de la era moderna. El primer paso fue el control económico. La mafia se infiltró en las industrias más lucrativas de Sicilia. Utilizando la intimidación y la violencia, tomaron el control del mercado de los cítricos y las aceitunas, productos esenciales de la economía de la isla. Controlaban los precios, la distribución y los almacenes, lo que les permitía dictar quién prosperaba y quién no. Si un agricultor quería vender sus productos, tenía que pasar por la mafia, tenía que pagar el tributo al poder oscuro. Esta extorsión, conocida como el pizzo, no solo les proporcionaba un flujo constante de dinero, sino que también cimentaba su poder en la vida cotidiana de las personas, en cada rincón de la isla. Simultáneamente, la mafia forjó un control político. Se dieron cuenta de que la ley del Estado era débil y corrupta, y en lugar de combatirla, se aliaron con ella, una alianza perversa y peligrosa.
Los políticos locales que necesitaban votos para ganar las elecciones se acercaban a los jefes de la mafia. A cambio de la lealtad de la gente de su territorio, el político prometía hacer la vista gorda con las actividades de la mafia o incluso otorgarles contratos gubernamentales lucrativos. Este acuerdo, que se hizo cada vez más común, le dio a la mafia un manto de legalidad y los hizo prácticamente intocables. Podían usar sus influencias para silenciar investigaciones y para asegurar que la justicia del Estado nunca llegara a ellos, nunca alcanzara a los poderosos. Así, los primeros jefes no solo eran criminales, eran políticos en la sombra y magnates de la economía. Su poder se extendió por los vastos latifundios de la isla. Cada cosca se convirtió en un pequeño reino con un jefe que era el rey indiscutible. Y la omerta, el código de silencio, era la constitución de ese reino. El miedo que inspiraban era una ley mucho más efectiva que cualquier decreto del gobierno de Roma. Y mientras el Estado soñaba con una Sicilia unificada, la mafia la gobernaba en la sombra, en la oscuridad, en el silencio. En la práctica, la mafia había comenzado a consolidar su poder a través de la extorsión y la protección, pero para convertirse en una fuerza real necesitaba una fuente de ingresos estable y lucrativa en la Sicilia del siglo XIX. Esa fuente se encontraba en las fértiles tierras de la isla, específicamente en sus huertos de cítricos. Imaginen un mar de árboles de limón y naranja, repletos de frutas doradas que brillaban bajo el sol del Mediterráneo. Para la década de 1880, los cítricos sicilianos se habían convertido en un producto de exportación de gran valor que se enviaba a los mercados de Europa y de los Estados Unidos. La demanda era alta y el dinero que generaban las cosechas era un imán para los ladrones, para los bandidos y para cualquier persona que buscara un beneficio rápido. Los terratenientes y los comerciantes, desesperados por proteger sus plantaciones, se encontraron con un problema. El Estado no podía garantizar la seguridad. Los agentes de policía eran pocos y las distancias entre las granjas y las ciudades eran largas. Fue en este momento de vulnerabilidad que la mafia vio una oportunidad. Las cosches se ofrecieron como la única póliza de seguros fiable. A cambio de un pago regular, el famoso pizzo, la mafia prometía que las cosechas llegarían a los puertos a salvo. Si un solo limón era robado de una plantación protegida, el ladrón sería encontrado y castigado de una forma brutal, una forma que iba más allá de la justicia, si es que se puede hablar de justicia. En este contexto, el miedo que la mafia inspiraba era mucho más efectivo que la promesa de justicia del Estado, una promesa vacía, hueca, sin sentido. Sin embargo, el papel de la mafia no se detuvo en la simple protección. Con el tiempo, se dieron cuenta de que podían controlar el mercado. Se infiltraron en cada eslabón de la cadena de producción, desde la cosecha en los campos hasta el transporte en carruajes y el embalaje de las frutas. Se aseguraron de que solo las plantaciones que les pagaran pudieran exportar sus productos. Crearon un monopolio basado en el terror, controlando los precios y a los trabajadores. La venta de cítricos no era solo una fuente de ingresos, era el motor económico de su poder. Cada camión de naranjas que llegaba al puerto era un recordatorio silencioso de que la mafia, y no el Estado, era el verdadero poder de la isla. Si la historia del nacimiento de esta nación te está ayudando a encontrar un momento de paz, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ni un solo episodio y déjanos un buen like si este viaje está siendo reparador. Si lo deseas, cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es allí. Tu apoyo nos permite seguir creando estos espacios de tranquilidad histórica. Un ejército que intenta luchar contra un fantasma. Así se sintieron los primeros intentos del gobierno italiano por combatir a la mafia. Para los políticos en Roma, la mafia no era más que una forma de bandidaje, un problema de seguridad pública que podía ser resuelto con una. La aterrorizó aún más, y la brutalidad ocasional de las tropas solo sirvió para alejar a la gente y empujarla aún más hacia los brazos de la mafia. La mafia, con su código de omerta, demostró ser un enemigo elusivo, un enemigo intangible, un enemigo que se desvanecía en la noche. Cuando las tropas llegaban a una región, los jefes simplemente se escondían en el campo o en las casas de sus leales seguidores.
No había nadie que testificara en su contra y las investigaciones policiales se estancaban sin la cooperación de la población, que veía a la policía como una amenaza, más que como una protectora. Las operaciones militares resultaron inútiles, totalmente inútiles. Estos primeros intentos fracasaron estrepitosamente. La mafia no solo sobrevivió a la mano dura, sino que salió fortalecida. El gobierno de Roma, con su incapacidad para imponer la ley, demostró a los sicilianos una vez más que el Estado era ineficaz y que la única protección real, por más perversa que fuera, provenía de la mafia. Así, estos fracasos no hicieron más que cimentar la creencia de la gente en el poder de la organización. Y mientras los soldados regresaban a casa, esa entidad oscura y compleja que operaba al margen de la ley, pero que ofrecía, a cambio de lealtad, una estabilidad precaria, un refugio en medio del caos. La tierra, su tierra natal, ya no le ofrecía nada más que hambre y desesperanza, el sueño de una vida mejor. Un sueño que flotaba como una quimera distante, le empujaba hacia el lejano continente americano, hacia una promesa de redención y prosperidad que resonaba en los rumores y en los susurros de los emigrantes que se aventuraban hacia lo desconocido. Entre 1880 y 1920, más de 4 millones de italianos emigraron a los Estados Unidos, una diáspora masiva impulsada por la miseria y la falta de oportunidades. Una parte significativa de estos emigrantes procedía del sur de Italia, especialmente de Sicilia. Una isla marcada por una historia de pobreza, injusticia y violencia. No eran aventureros ávidos de fortuna, sino refugiados económicos, personas desesperadas que huían de la opresión y buscaban un futuro digno para ellos y sus familias. Provenían de una cultura profundamente rural, con fuertes lazos familiares y una arraigada desconfianza hacia las autoridades. Habían aprendido, a través de la dura experiencia, que la ley del Estado no les protegía, que la única forma de sobrevivir era apoyándose en las redes de apoyo comunitario, en la solidaridad de su propia gente. En ese código tácito de protección mutua que trascendió las fronteras y los océanos. Al llegar a este nuevo mundo, estos inmigrantes, lejos de encontrar el paraíso prometido, se enfrentaron a una realidad implacable. Se vieron obligados a vivir hacinados en guetos superpoblados, en las pequeñas Italias, donde el idioma, las costumbres y los sabores familiares constituían un tenue consuelo. En medio de un país que los miraba con desconfianza, con sospecha y, a menudo, con abierta hostilidad. La policía estadounidense y el sistema judicial les resultaban extraños, hostiles y, en muchas ocasiones, corruptos. La discriminación era moneda corriente, y los inmigrantes se sentían, con frecuencia, más perdidos y vulnerables que nunca, abandonados a su suerte en un mar de indiferencia y prejuicios. Fue en este entorno, en este terreno abonado por la desesperación y la falta de protección, donde la mafia encontró su caldo de cultivo más fértil. Los mafiosos no necesitaron crear una nueva estructura, simplemente reprodujeron el modelo que ya conocían, el modelo que les había permitido sobrevivir en Sicilia. Se asentaron en los barrios de inmigrantes, ofreciendo a sus compatriotas desesperados la misma protección, la misma justicia, que ya ofrecían en su tierra natal. Resolvían disputas, castigaban a los ladrones, garantizaban, mediante la amenaza y la intimidación, el funcionamiento fluido de los negocios locales, todo a cambio de lealtad y dinero. La mafia no les prometía riquezas desmesuradas, una fortuna repentina, les prometía sencillamente, seguridad, la promesa de estabilidad y protección en un mundo caótico e inhóspito, un mundo que les era totalmente ajeno y desconocido. Y para aquellos recién llegados, que no tenían a nadie más a quien recurrir, esta oferta de protección, por ilícita y violenta que fuera, resultaba irresistible, una necesidad imperiosa para asegurar la supervivencia. La gran migración siciliana no fue simplemente un desplazamiento de personas. Fue una transferencia de un sistema de valores, una forma de vida en sí misma. Con sus códigos y tradiciones, con sus costumbres arraigadas, llegaron también la desconfianza hacia la ley del Estado, la lealtad inquebrantable a la familia, y sobre todo, ese código de silencio implacable conocido como omerta. Ese pacto de silencio que sellaría el destino de muchos y contribuiría a la expansión de su influencia. En los barrios de las pequeñas Italias de Nueva York, Chicago y otras grandes ciudades,
Estos valores se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que la mafia siciliana echara raíces, para que se extendiera como una planta parásita, absorbiendo los nutrientes de la desesperación y la falta de protección estatal. Una de las primeras y más temidas manifestaciones de la mafia en suelo estadounidense fue la llamada Mano Negra. No se trataba de una organización única, centralizada y jerarquizada, sino de un método de extorsión brutal y eficaz que aterrorizó a los inmigrantes prósperos, sembrando el miedo en sus corazones. Cartas anónimas, amenazantes, a menudo firmadas con la silueta de una mano ennegrecida, eran enviadas a sus víctimas, exigiéndoles dinero, amenazando con graves represalias si se negaban a pagar el tributo impuesto. Los mensajes eran brutales, directos, sin ambajes: pagas, o tu familia sufrirá las consecuencias. Quienes osaban desafiarlos se encontraban con sus tiendas incendiadas, sus carruajes destrozados. O, en el peor de los casos, con sus seres queridos heridos o asesinados. A pesar del terror que inspiraba, la Mano Negra prosperó por una razón fundamental: la omerta. Las víctimas, procedentes de una cultura donde denunciar a las autoridades era una traición, una sentencia de muerte social, se negaban a acudir a la policía, paralizadas por el miedo y por el peso de la tradición. La policía, por su parte, a menudo ajena a la situación, sin el conocimiento del idioma de los inmigrantes y con frecuencia implicada en actos de corrupción, era incapaz o, más bien, poco dispuesta a hacer frente al problema. Este círculo vicioso de miedo, silencio y corrupción fue el motor que impulsó la expansión del crimen organizado en Estados Unidos. La Mano Negra, a pesar de su falta de estructura jerárquica, constituyó la versión primitiva, descentralizada, de la mafia en América, sentando las bases para su posterior y espectacular crecimiento. Demostró que el modelo de protección y extorsión que había funcionado en Sicilia era perfectamente viable en la tierra de las oportunidades, una tierra que para muchos inmigrantes resultó ser una tierra de desilusión y de miedo. Las redes de la Mano Negra se convirtieron en los cimientos sobre los que se construirían las grandes familias mafiosas que, en las décadas siguientes, dominarían las ciudades de Estados Unidos. Si bien la Mano Negra operaba como un fantasma descentralizado, las semillas de la organización siciliana estaban, sin duda, sembradas en suelo americano. La mafia, con su capacidad asombrosa de adaptación, se ajustó a su nuevo entorno y comenzó a formalizar su poder en los barrios portuarios y en las grandes ciudades, consolidando su control de forma progresiva e implacable. Uno de los primeros lugares donde este proceso de consolidación del poder mafioso se hizo evidente fue Nueva Orleans, un importante puerto del sur. La ciudad, por su ubicación estratégica y su actividad comercial, constituía una puerta de entrada para numerosos inmigrantes y un centro neurálgico para el comercio ilícito. Para la década de 1880. Así se establecieron los clanes sicilianos, cada uno con su propio territorio y su propio jefe, sentando las bases de lo que algún día se conocería como las 5 familias. La mafia ya no era solo una importación, se había convertido en una institución estadounidense, un poder fáctico que operaba al margen de la ley pero que se había establecido como un elemento intrínseco de la vida social y política del país. La ley seca, esa prohibición a la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920, impulsada por movimientos morales y religiosos con la noble intención de erradicarlos males sociales asociados al alcohol, tuvo una consecuencia diametralmente opuesta. No eliminó el deseo de beber, simplemente lo transformó en un mercado negro increíblemente lucrativo, creando una demanda masiva insatisfecha. La única fuerza lo suficientemente organizada como para satisfacer esa demanda era, precisamente, la mafia. Para la mafia, ya experimentada en el contrabando y dispuesta a usar la violencia, la ley seca fue un regalo providencial, una fuente inagotable de riqueza. Los viejos negocios de extorsión y apuestas palidecieron en comparación con el torrente de dinero generado por el contrabando de alcohol, bootlegging. La mafia comenzó a importar alcohol de forma clandestina desde Canadá y el Caribe, a producir su propio licor ilegal en destilerías secretas y a controlar una red de bares clandestinos conocidos como speakeasies. Estos establecimientos clandestinos, que operaban a puertas cerradas en cada rincón de la ciudad, se convirtieron en el corazón de la vida nocturna de los años 20, generando beneficios astronómicos.
Con este dinero, la mafia pudo expandir sus operaciones de forma exponencial, corromper a policías y políticos a gran escala y consolidar su poder como nunca antes. Esta riqueza les permitió dejar atrás la imagen de los humildes mastas, limitados a los barrios italianos, para convertirse en los gángsters estadounidenses que conocemos a través del cine y la leyenda, hombres con trajes caros, coches de lujo y un poder que rivalizaba con el de las autoridades locales. La violencia se disparó, pues los clanes luchaban entre sí por el control de los territorios y los lucrativos flujos de alcohol, haciendo de la violencia una forma brutal de establecer su poderío. La ley seca no solo les dio riqueza, les dio una legitimidad retorcida, una especie de legitimidad perversa. Al ofrecer al público lo que el gobierno les había negado, se posicionaron como una fuerza de mercado esencial. Aunque ilegal, para muchos. Fue el momento en el que la mafia pasó de ser un problema local a una fuerza nacional, omnipresente, desde los grandes salones de baile hasta los callejones más oscuros de las ciudades. Mientras los barriles de whisky ilegal rodaban por las calles de Estados Unidos, la vieja generación de padrinos sicilianos, los Mustache, comenzaron a ser reemplazados por una nueva generación de líderes más ambiciosos, más astutos y más brutales. Estos hombres, a los que el público conocía como gángsters, se alzaron por encima de sus predecesores, imponiendo su nueva visión del crimen organizado. Dos de ellos se destacaron sobre los demás. En Chicago, Al Capone, un hombre con cicatrices en el rostro, se convirtió en el rostro del crimen organizado, un showman implacable. Un hombre de negocios sin escrúpulos, un publicista de sí mismo que ascendió al poder mediante la violencia espectacular, culminando en la infame masacre de San Valentín en 1929. Capone, famoso por su estilo de vida opulento y su descaro, se convirtió en una celebridad, un símbolo fascinante y aterrador de la era de la prohibición. Mientras Capone se convertía en una figura pública. En Nueva York, un hombre más silencioso y calculador, Lucky Luciano, estaba gestando una revolución en la forma de operar de la mafia. Luciano, un genio estratégico, se dio cuenta de que las viejas guerras de la mafia, los asesinatos y las luchas por el control territorial eran ineficientes y atraían demasiada atención por parte de las autoridades, en lugar de seguir el camino de la violencia descontrolada, visualizó una mafia más moderna, un sindicato del crimen organizado en lugar de una colección de clanes rivales, una empresa criminal eficiente y eficaz. El momento clave llegó con la Guerra de Castellamarese, una sangrienta lucha por el poder entre dos facciones rivales, 1930 a 1931. Luciano, con una astucia política asombrosa, orquestó el asesinato de ambos jefes rivales y se hizo con el control de la ciudad de Nueva York. Su mayor legado, sin embargo, fue la creación de la Comisión, un consejo de gobierno compuesto por los jefes de las principales familias criminales de la ciudad, un órgano de gobierno para regular las actividades de la mafia. Esta junta de directores puso fin a las guerras fratricidas, estableció un código de conducta, dividió los territorios y los negocios, imponiendo una especie de orden interno y evitando el caos descontrolado de los años precedentes. Lucky Luciano transformó la mafia de una anarquía tribal en una corporación criminal con una visión a largo plazo, una entidad mucho más poderosa y estable que las estructuras dispersas y poco organizadas de épocas anteriores. La década de 1920, a pesar de su reputación de fiestas y alegría, fue un periodo de violencia sin precedentes en las grandes ciudades de Estados Unidos. Los millones de dólares generados por el contrabando de alcohol hicieron que los clanes mafiosos lucharan con una brutalidad feroz por cada territorio, cada bar clandestino y cada camión de licor ilegal. La lealtad era un bien escaso, las traiciones eran moneda corriente y la violencia, lejos de ser un medio, se había convertido en un fin en sí misma. Los revólveres fueron reemplazados por las ametralladoras Thompson, símbolo icónico de esa época de violencia desatada. En el corazón de esta guerra sin cuartel estaba Al Capone, cuyo control sobre Chicago era desafiado por un rival, el gángster de ascendencia irlandesa George Bugs Moran. La rivalidad entre ambos se había vuelto personal y sangrienta, con emboscadas y asesinatos en ambos bandos. El punto culminante de esta violencia llegó en un frío día de invierno, un día que prometía amor y amistad, pero que solo trajo la muerte.
El 14 de febrero de 1929, un grupo de hombres armados, algunos disfrazados de policías, irrumpió en un garaje del lado norte de Chicago. 7 hombres de Moran, incluidos sus lugartenientes más cercanos, esperaban un envío de alcohol. Los hombres de Capone los alinearon contra una pared y, en un instante, abrieron fuego con subfusiles. La masacre del día de San Valentín fue un acto de brutalidad calculado y sin precedentes, un acto de violencia extrema que dejó los cuerpos destrozados en el suelo del garaje, proyectando el nombre de Al Capone en los titulares de los periódicos de todo el país. El impacto de la masacre fue profundo. Para el público fue la primera vez que vieron de cerca la verdadera barbarie que se escondía detrás del glamour de los gángsters de la ley seca. Aunque nunca se pudo probar su participación directa en el crimen, la reputación de Capone como asesino despiadado quedó cimentada para siempre. El horror y la indignación que generó este suceso contribuyeron de forma indirecta a que la opinión pública se movilizara contra la ley seca, cambiando la percepción del público de los gángsters, de antihéroes a una amenaza para la civilización. En el amanecer de la década de 1930, 2 facciones mafiosas se enfrentaron en una guerra por el control del bajo mundo de Nueva York. Por un lado estaba la vieja guardia, los Mustache, liderados por Salvatore Maranzano, un hombre de la vieja escuela siciliana que creía en las tradiciones, en la jerarquía rígida y en que la mafia debía mantenerse alejada de los no italianos. En el otro rincón se encontraba la nueva guardia, los jóvenes turcos, encabezados por Joe de Vos, Masseria y su joven estratega, Lucky Luciano. Estos hombres, que habían crecido en América, veían a la mafia como un negocio, no como un culto, con la voluntad de colaborar con otras etnias, expandirse a nuevos negocios y poner fin a las sangrientas y costosas guerras por el territorio. Para ellos, las tradiciones de los Mustache eran un lastre que impedía el progreso, un obstáculo a la expansión del poderío mafioso. La Guerra de Castellamarese. 1930 a 1931, fue el conflicto entre estas dos visiones. Las calles de Nueva York se convirtieron en un campo de batalla, donde los asesinatos eran una ocurrencia diaria. Cada bando sufría bajas. Y la guerra parecía no tener fin. Sin embargo, el conflicto no se resolvió con una batalla decisiva, sino con una traición calculada. El 15 de abril de 1931, Lucky Luciano, cansado del estilo anticuado de Masseria, organizó una emboscada para su propio jefe. Mientras comían en un restaurante, Luciano se excusó para ir al baño y 4 de sus hombres entraron y asesinaron a Masseria. Unos meses después, Luciano también se deshizo de Maranzano. Con ambos líderes muertos, el camino quedó despejado para una nueva forma de gobernar, una nueva era en la historia de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Este fue el momento en que la mafia estadounidense se desvinculó de sus raíces sicilianas y se convirtió en una entidad propia, con un poderío y una organización hasta entonces desconocidos. Lucky Luciano, con la ayuda de sus aliados, estableció la comisión, un consejo de gobierno compuesto por los jefes de las principales familias criminales. Con este nuevo sistema, la mafia se organizó como una corporación, con reglas, jerarquías claras y un mecanismo para resolver disputas de forma pacífica. Esta fue la verdadera transición de la mafia siciliana a la Cosa Nostra americana, un paso crucial en la evolución y expansión del poder mafioso. Tras el final de la guerra, Lucky Luciano comprendió que, para sobrevivir y prosperar, la mafia no podía seguir enfrascada en guerras sangrientas y autodestructivas. Su visión era simple y audaz, acabar con el concepto de jefe de jefes, un título que había traído ambición y envidia, y reemplazarlo con un consejo de gobierno, un sistema más organizado y menos susceptible a guerras internas. Fue así como Luciano y sus aliados, entre ellos Meyer Lansky y Baxi Siegel, crearon la comisión. Una junta directiva del crimen organizado, formada por los jefes de las familias más poderosas de Nueva York y de otras ciudades importantes como Chicago. Su propósito principal era mediar en los conflictos y las disputas entre los clanes, aprobar los asesinatos de gran escala y establecer las reglas que todos debían seguir. Con la creación de este órgano, la mafia pasó de una serie de
guerras entre feudos a una confederación de poder, donde las decisiones se tomaban por consenso y la violencia solo se usaba cuando era necesaria y estaba aprobada por el órgano de gobierno. Criminalidad no como una vida de bandido, sino como una profesión, como un negocio que debe ser dirigido con eficiencia y con lógica. Ese hombre fue Lucky Luciano. Después de poner fin a la guerra de Castellamarese con una audaz traición, Luciano se erigió como el arquitecto de la mafia moderna, rompiendo radicalmente con las viejas tradiciones y las luchas tribales de los mastas. Luciano creía que la violencia era mala para los negocios y que la publicidad, como la que había atraído Al Capone, solo atraía la atención de la policía. Su filosofía era la del crimen profesional, que implicaba una serie de cambios revolucionarios, paz y cooperación, poniendo fin a las guerras internas que habían diezmado a las familias, expansión y diversificación, diversificando los negocios, para asegurar la estabilidad económica y colaboración con no italianos, rompiendo con el viejo código de la mafia siciliana para expandir su influencia a nivel nacional, incluyendo colaboraciones con figuras judías para expandir sus negocios a nivel nacional. La influencia de Lucky Luciano en el crimen organizado es imposible de sobreestimar. No solo fue un líder, fue un visionario que transformó a la mafia de una asociación de clanes rurales en una sofisticada corporación que funcionaba como un reloj, y aunque pasaría gran parte de su vida en prisión o en el exilio, el sistema que creó, la Cosa Nostra, le sobreviviría por décadas, dejando una huella indeleble en la historia del crimen organizado estadounidense. Para comprender el resurgimiento de la mafia. Después del golpe de Mussolini, debemos retroceder a la década de 1930. El dictador fascista Benito Mussolini, deseoso de proyectar la imagen de un Estado fuerte y en control, lanzó una campaña brutal para erradicar a la mafia en Sicilia. Bajo el mando del prefecto de hierro, Cesare Mori, miles de mafiosos fueron arrestados y encarcelados. Los padrinos más importantes fueron forzados a huir o a esconderse, y el poder de la organización en la isla se redujo drásticamente. Pero todo cambió con la Segunda Guerra Mundial. En 1943, las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido, lanzaron la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Los aliados, sin conocimiento detallado del terreno y temerosos de una resistencia fascista y alemana significativa, buscaban aliados locales que pudieran facilitar su avance. Fue entonces cuando la inteligencia estadounidense, que tenía vínculos con el gángster Lucky Luciano, quien estaba encarcelado en Nueva York, recurrió a la mafia siciliana para conseguir información y colaboración. Los mafiosos sicilianos, que habían sido oprimidos por el régimen de Mussolini, vieron una oportunidad de oro para vengarse y recuperar su influencia. Ofrecieron a los aliados lo que necesitaban: conocimiento del terreno, la ayuda de sus extensas redes para guiar a las tropas y la promesa de que la población local recibiría a los aliados como liberadores, minimizando la resistencia y facilitando la toma de control de las ciudades. El resultado fue una colaboración secreta, pero increíblemente eficaz. La mafia proporcionó información crucial y se aseguró de que no hubiera resistencia significativa en muchas ciudades, lo que permitió a los aliados avanzar con una velocidad sorprendente, consiguiendo una victoria más rápida y con menos bajas. A cambio de esta ayuda, los aliados, en su prisa por establecer un nuevo gobierno civil y sin conocer a fondo la realidad social de la isla, cayeran en sus manos, generando una inmensa riqueza y fortaleciendo su posición de poder. La mafia dejó de ser solo una fuerza de extorsión para convertirse en una entidad económica parasitaria, controlando la agricultura, el comercio al por mayor y los mercados de alimentos, creando un sistema de control total en la economía de la isla, donde cada transacción, cada negocio, generaba beneficios para la organización. La infiltración en la política fue la clave para este dominio total. La mafia, que ahora tenía una gran cantidad de dinero y una sólida base de poder local, se convirtió en un socio indispensable para los políticos corruptos. Los jefes garantizaban un bloque de votos, mientras que los políticos, a cambio, hacían la vista gorda ante las actividades de la mafia o incluso aprobaban leyes que les eran favorables. Esta simbiosis entre el Estado y el crimen fue conocida como la Pax Mafiosa, una paz aparente que enmascaraba un profundo sistema de corrupción. Mientras las familias de la mafia se apoderaban del poder en Sicilia, una de ellas,
De un pequeño y montañoso pueblo en el centro de la isla, comenzaba su propio ascenso. Las familias mafiosas más antiguas de Sicilia, a pesar de su arraigada tradición, no conocían límites en su ambición y brutalidad. Bajo el mando del implacable Luciano Leghio, un hombre reconocido por su crueldad y su desprecio por las viejas reglas de la Cosa Nostra, la familia Corleonesi desató una guerra contra las familias más establecidas de Palermo, ansiosas por apoderarse del control absoluto de la isla. La llegada de los Corleonesi marcó el fin de la Pax Mafiosa, una época de relativa calma y un equilibrio precario entre las diferentes familias criminales. Leghio y sus hombres, entre los que se encontraban los despiadados Salvatore Riina, Toto Riina, Leoluca Bagarella y Bernardo Provenzano, nombres que resonarían con terror a lo largo de las décadas, no dudaban en asesinar a jefes rivales, jueces, fiscales y policías. A diferencia de los mafiosos de la vieja guardia, que preferían la discreción y el sigilo, los Corleonesi abrazaron la violencia abierta y la ostentación del poder, convirtiéndose en la encarnación del terror, una fuerza que solo comprendía el lenguaje del poder y la violencia bruta. Su ascenso no fue silencioso, fue una sangrienta masacre que, durante las décadas siguientes, les otorgaría el control total de la Cosa Nostra siciliana, transformándolos en el enemigo público número uno del Estado italiano. El flujo de dinero generado por sus actividades criminales fue tan vasto y constante que eclipsó por completo los ingresos tradicionales de la mafia, transformando el contrabando de cigarrillos y la extorsión en simples juegos de niños. La heroína se convirtió en el catalizador de este nuevo imperio criminal. Mientras las familias mafiosas de Estados Unidos ya se habían diversificado en el tráfico de drogas, la mafia siciliana, tras la Segunda Guerra Mundial, permaneció centrada en actividades tradicionales como el contrabando de cigarrillos y la extorsión. Sin embargo, este statu quo estaba a punto de cambiar radicalmente. A finales de la década de 1960, la mafia siciliana estableció sólidas conexiones con los principales productores de heroína de Oriente Medio, convirtiéndose en los intermediarios clave, el nexo de unión entre los campos de adormidera de Asia y las venas de los adictos de las grandes ciudades de Estados Unidos. La heroína era refinada en laboratorios clandestinos en Sicilia y el sur de Francia, para después ser distribuida a través de los puertos de Nueva York y otras ciudades importantes. El caudal de dinero generado por esta operación fue inmenso, superando con creces las ganancias obtenidas a través de cualquier otra actividad criminal combinada. Este lucrativo negocio del narcotráfico no solo representó una nueva fuente de riqueza desmesurada, sino que también impulsó la violencia y la avaricia entre las familias mafiosas, especialmente entre las más ambiciosas, como los Corleonesi. Se dieron cuenta de que el control del tráfico de heroína era la clave para el poder absoluto. El inmenso dinero obtenido les permitió corromper a políticos, jueces y policías a una escala sin precedentes. Con un flujo casi ilimitado de fondos, la mafia se volvió más brutal, arrogante y peligrosa que nunca. Esta nueva era del narcotráfico sumió a las familias mafiosas en una espiral de conflictos sangrientos por el control de las rutas de distribución y el reparto del botín. Una espiral de violencia que culminaría en la guerra más brutal de la historia de la Cosa Nostra. El narcotráfico no solo proporcionó a la mafia un caudal inagotable de recursos financieros, sino que también le otorgó un nuevo propósito y una nueva identidad. De ser una entidad local, se transformó en una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Una ascensión meteórica construida sobre la crueldad, la astucia y la ambición desmedida. Salvatore Toto Riina y Bernardo Provenzano, líderes de la familia Corleonesi, eran vistos por las familias mafiosas más tradicionales y sofisticadas de Palermo como simples campesinos, incultos y toscos. Sin embargo, estos campesinos poseían una ambición ilimitada y una absoluta falta de escrúpulos que sus rivales, en su arrogancia, subestimaron por completo. Toto Riina, apodado La Bestia por su brutalidad despiadada, se convirtió en el rostro visible de este nuevo poder. Riina rechazaba el sigilo y la discreción que caracterizaban a la mafia tradicional, considerándolos una muestra de debilidad. En su lugar, utilizó la violencia como herramienta
principal de control, llevando a cabo una serie de asesinatos y masacres que tenían como objetivo no solo eliminar a sus enemigos, sino también aterrorizar a la población. Riina no dudaba en asesinar a mujeres, niños o cualquier persona que se interpusiera en su camino. Su objetivo era aniquilar cualquier oposición y consolidar su dominio absoluto sobre toda la Cosa Nostra. Bernardo Provenzano, por su parte, era el cerebro estratégico detrás del terror de Riina. Conocido primero como Il Traditore, el Tractor, por su tenacidad y método implacable, y posteriormente como Il Capo dei Capi, el jefe de los jefes, a través de su influencia silenciosa, Provenzano era un hábil arquitecto de la conspiración y la logística. Mientras Riina se encargaba de la violencia explícita, Provenzano operaba en las sombras, tejiendo intrincadas redes de corrupción y gestionando el flujo incesante del dinero proveniente del narcotráfico. A diferencia de la ostentación pública de Riina, Provenzano logró mantenerse fuera del alcance de la ley durante casi 40 años, convirtiéndose en un maestro del ocultamiento y la estrategia. La consolidación del poder de los Corleonesi no fue pacífica, sino un baño de sangre. Durante la Segunda Guerra de la Mafia, en la década de 1980, los hombres de Riina y Provenzano eliminaron a cientos de rivales en lo que se conoce como la masacre de Palermo. Al final de la guerra, los Corleonesi habían diezmado a las familias rivales y tomado el control de la Cupola, el Consejo de Gobierno de la Mafia siciliana. La Cosa Nostra, que antes era una confederación de familias que, en teoría, actuaban por consenso, se había transformado en una dictadura implacable, controlada por un solo hombre, Toto Riina. El reinado del terror de los Corleonesi había comenzado. La mafia siciliana se sumió en su conflicto más violento y destructivo, una confrontación que los propios mafiosos denominaron la Segunda Guerra de Mafia. No era una guerra por un territorio específico, sino una lucha por el control absoluto del poder. De un lado estaban las viejas familias de Palermo, acostumbradas al lujo y a un código de honor que, con frecuencia, violaban. Del otro, los implacables Corleonesi, liderados por Toto Riina y Bernardo Provenzano, que, gracias al inmenso dinero del narcotráfico, habían obtenido una abrumadora ventaja. Riina carecía de paciencia para las formalidades y las viejas reglas. En su mundo, la lealtad y el poder se construían sobre el miedo. Su filosofía de tolerancia cero se tradujo en un baño de sangre en las calles de Palermo. Cientos de mafiosos de familias rivales, como los Sincerillo y los Bontade, fueron asesinados sistemáticamente. Riina rompió el tabú más sagrado de la mafia: la matanza de mujeres y niños. Familias enteras fueron exterminadas. La violencia no era solo un medio para alcanzar un fin, sino un mensaje brutal e inequívoco para cualquiera que osara desafiara los Corleonesi. El terror desatado por los Corleonesi fue tan extremo que muchos mafiosos de las viejas familias se vieron obligados a huir o a colaborar con la justicia, una opción impensable en el pasado. Al final, la victoria de los Corleonesi fue total y aplastante. Toto Riina se autoproclamó el Capo dei Capi, controlando la Cupola con un poder absoluto y sin precedentes. La Cosa Nostra, antes una red de familias que, en teoría, actuaban en consenso, se había convertido en una dictadura despiadada. Con su victoria en la Segunda Guerra de Mafia, los Corleonesi demostraron que su poder no tenía límites. El Estado, que hasta entonces había mirado hacia otro lado, se convirtió en su próximo objetivo. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino eran mucho más que magistrados. Eran amigos de la infancia, vecinos del mismo barrio en Palermo, unidos por una misma pasión, la justicia. Ambos estaban convencidos de que para derrotar a la mafia era necesario comprenderla no como un simple grupo de criminales, sino como un complejo sistema de poder con ramificaciones profundas en la sociedad. En la década de 1980, Falcone y Borsellino lideraron un cambio radical en la lucha contra la Cosa Nostra. Falcone desarrolló una nueva estrategia de investigación conocida como el pool antimafia. En lugar de que cada magistrado investigara de forma aislada, el pool trabajaba en equipo, compartiendo información y recursos para comprender las complejas conexiones entre las distintas familias criminales. Esta colaboración, revolucionaria en el sistema judicial italiano, eliminó la posibilidad de filtraciones y presiones políticas que, en el pasado,
habían obstaculizado las investigaciones. El mayor éxito de este nuevo método llegó con la colaboración de Tommaso Buscetta, un mafioso arrepentido, pentito, que había huido a Brasil y que, tras presenciar el asesinato de sus familiares a manos de los Corleonesi, decidió romper el sagrado código de Omerta. Buscetta reveló a Falcone la estructura secreta de la Cosa Nostra, proporcionando un mapa detallado de la organización criminal, incluyendo la existencia de la cupola, los rituales de iniciación y las conexiones entre las familias mafiosas de todo el mundo. El trabajo de Falcone, Borsellino y sus innovadores métodos de investigación sentó las bases para el mayor juicio contra la mafia de la historia. Pero su éxito tuvo un precio. Su lucha contra la Cosa Nostra los convirtió en objetivos prioritarios de Toto Riina, quien no dudaría en emplear la violencia más brutal para silenciar a los hombres que se habían atrevido a desafiarlo. Desde el momento en que se comprometieron a investigar a la mafia, jueces como Falcone y Borsellino se convirtieron en prisioneros de su propia causa. Se desplazaban en coches blindados, rodeados de escoltas armados, y vivían en casas fortificadas que se asemejaban más a cárceles que a hogares. No podían ir al cine, comer en un restaurante o llevar a sus hijos al colegio. Cada movimiento era un riesgo, cada llamada telefónica un peligro potencial. Este aislamiento forzado era el precio que debían pagar por su compromiso con la justicia. A pesar de las constantes amenazas y la inmensa carga psicológica de saber que eran objetivos de la mafia, Falcone y Borsellino se negaron a ceder. Su objetivo era desmantelar la red criminal de la Cosa Nostra y llevar a sus líderes ante la justicia. La culminación de su trabajo fue el Maxi Processo, el juicio más grande de la historia de Italia. En un búnker de alta seguridad construido dentro de la prisión de Palermo, más de 450 mafiosos fueron juzgados por los crímenes expuestos en los testimonios de los pentiti. Durante 3 años, Falcone y Borsellino presentaron pruebas irrefutables que revelaron al mundo la verdadera estructura y la brutalidad de la organización. Su valentía no fue solo la suya, sino también la de todos aquellos que participaron en el proceso. Tommaso Buscetta, que rompió el código de Omerta para vengar a su familia, los fiscales que presentaron los casos, sabiendo que estaban firmando su propia sentencia de muerte. El resultado del Maxi Processo fue una victoria monumental para el Estado. 342 mafiosos fueron condenados, incluyendo a varios líderes de la Cosa Nostra. Sin embargo, esta victoria solo exacerbó la furia de la mafia. Toto Riina no podía aceptar una derrota tan humillante. Había prometido vengarse de aquellos que se habían atrevido a llevar a su organización ante la justicia. Y la mafia, con su inmensa riqueza y su sed de sangre, se preparaba para una respuesta brutal y devastadora que conmocionaría a toda Italia. Un tribunal de dimensiones y seguridad sin precedentes, construido dentro de una prisión, un búnker de alta seguridad en Palermo, diseñado para resistir bombardeos. Así comenzó el Maxi Processo en febrero de 1986. El juicio fue un espectáculo sin precedentes, 475 mafiosos fueron llevados ante la corte, con jaulas instaladas en la sala para contener a los más peligrosos. Por primera vez, la justicia italiana se enfrentaba a la Cosa Nostra en su totalidad, exponiendo su estructura, sus rituales y sus crímenes ante el mundo. El núcleo de la acusación fue el testimonio de los mafiosos arrepentidos, los pentiti. La figura más importante fue Tommaso Buscetta, quien, movido por la venganza contra los Corleonesi, rompió el código de Omerta. Durante meses, Buscetta, en una serie de confesiones que conmocionaron a la nación, reveló el funcionamiento interno de la mafia, describiendo la estructura de las familias, el papel de la cupola, y la conexión entre la mafia siciliana y la americana. Por primera vez, el gobierno italiano tenía un mapa detallado de su enemigo invisible. Después de 22 meses de audiencias, el 16 de diciembre de 1987, la Corte emitió su veredicto, una victoria rotunda para el Estado. 342 mafiosos fueron condenados, con un total de 2.665 años de prisión. Las sentencias más importantes fueron las cadenas perpetuas impuestas a los líderes, entre ellos Toto Riina y Bernardo Provenzano, juzgados en ausencia. El Maxi Processo fue mucho más que un juicio,
Fue un símbolo, una demostración de que la mafia no era invencible, que el código del silencio podía romperse y que el Estado finalmente podía hacer justicia. El veredicto fue un golpe catastrófico para la organización y una inyección de esperanza para la sociedad italiana. Pero la mafia, herida y humillada, no aceptaría la derrota con facilidad. El juicio, lejos de ser el final de la guerra, fue la provocación que desató una venganza brutal. El 23 de mayo de 1992, Italia contuvo la respiración. En la autopista de Capaci, cerca de Palermo. Una explosión masiva destrozó la carretera y lanzó coches por los aires. En el interior de un coche blindado se encontraba el magistrado Giovanni Falcone, regresando de Roma a su Sicilia natal. El atentado fue una declaración de guerra. 500 kilogramos de explosivos detonados a distancia mataron a Falcone, a su esposa Francesca Morbillo y a 3 agentes de su escolta. El cráter en la autopista, visible desde el aire, era un símbolo del vacío que sentía el país. El asesinato de Falcone fue un acto de violencia sin precedentes. La mafia no había matado a un juez, había atacado al corazón del Estado italiano. La nación lloró, pero no se rindió. El luto, sin embargo, se repitió poco después. El 19 de julio de 1992, solo 57 días después de la muerte de su amigo, el magistrado Paolo Borsellino visitó a su madre en su apartamento en Palermo. Borsellino sabía que sería el siguiente. Se lo había dicho a sus colegas y a su familia, pero su valentía no le permitió huir. Un coche bomba estacionado cerca del apartamento explotó al llegar Borsellino. La explosión lo mató a él y a 5 de sus escoltas. Los asesinatos de Falcone y Borsellino fueron un punto de inflexión. El terror de la mafia, lejos de intimidar, provocó una ola de indignación sin precedentes en toda Italia. El público, que durante mucho tiempo había permanecido en silencio por miedo, se levantó en protesta. Los asesinatos de los 2 jueces hicieron que el gobierno de Roma se diera cuenta de que ya no podía mirar hacia otro lado. Estos crímenes desataron una de las mayores campañas de arrestos de la historia de Italia, decidida a acabar con el reinado de los padrinos para siempre. En la tarde del 23 de mayo de 1992, el magistrado Giovanni Falcone regresaba en avión desde Roma a su Palermo natal. Al salir del aeropuerto, su convoy de coches blindados tomó la autopista de Capaci, la principal vía que conecta el aeropuerto con la ciudad. Cerca de 500 kilogramos de explosivos colocados en una alcantarilla bajo la carretera detonaron al paso del vehículo de Falcone. La explosión fue tan masiva que abrió un enorme cráter, lanzando coches y cuerpos por los aires. El atentado asesinó a Falcone, a su esposa Francesca Morbillo y a 3 de sus guardaespaldas. Italia sintió el impacto. Fue un acto de guerra. La conmoción nacional fue palpable. Pero la mafia, en su arrogancia, no había terminado su venganza. Exactamente 57 días después, el 19 de julio, el magistrado Paolo Borsellino, sumido en el dolor por la muerte de su amigo y colega, visitó a su madre en su apartamento en Palermo. Borsellino, un hombre valiente, sabía que él era el siguiente objetivo, y tenía razón. Al llegar a la calle, un coche bomba colocado por la mafia explotó, asesinando a Borsellino y a 5 de sus escoltas. El asesinato de Borsellino demostró que la mafia de Toto Riina no conocía límites, capaz de asesinar a la máxima autoridad de la justicia. En un acto público y brutal. Pero los 2 asesinatos, lejos de sembrar el miedo que los mafiosos esperaban, encendieron una llama de furia en el corazón de los italianos. La gente salió a las calles, los funcionarios juraron venganza y el gobierno, con el apoyo total del público, se preparó para una guerra sin cuartel contra la mafia. La frustración y la rabia de una nación que veía como sus 2 héroes, los únicos hombres que se habían atrevido a enfrentarse abiertamente a la mafia, eran brutalmente asesinados, se tradujo no en silencio, sino en un rugido ensordecedor. Las calles de Palermo se llenaron de manifestantes. A pesar del riesgo, los funerales de Falcone y Borsellino se convirtieron en manifestaciones masivas de luto y desafío. El público, que durante mucho tiempo había permanecido en silencio por miedo o apatía, se levantó contra la mafia.
Esta ola de indignación popular no solo cambió la opinión pública, sino también la política. Los asesinatos de los magistrados dieron al Estado la justificación moral necesaria para declarar una guerra total contra el crimen organizado. El gobierno de Roma aprobó nuevas leyes antimafia que permitían a la policía y a los fiscales actuar con mayor contundencia. Miles de soldados y carabineros fueron enviados a Sicilia para reforzar la presencia del Estado y perseguir a los líderes de la mafia, que hasta entonces habían vivido como fantasmas. La isla se convirtió en una zona de guerra. La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida y efectiva. Con el apoyo del público y las nuevas leyes, la policía acorraló a la mafia como nunca antes. El resultado de esta ofensiva fue la captura de la figura más poderosa de la Cosa Nostra. En enero de 1993, menos de un año después de los asesinatos, el capo dei capi, Toto Riina, fue arrestado en Palermo tras 23 años de fuga. Su captura, un logro monumental, fue celebrada en toda Italia y se convirtió en un símbolo de que el Estado por fin estaba ganando la guerra. La muerte de Falcone y Borsellino, lejos de ser la victoria final de la mafia, fue el principio de su caída. Su intento de aterrorizar a la nación se había vuelto en su contra, y la respuesta del Estado y del pueblo había sellado el destino de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Imagina un fantasma, un hombre oculto a la justicia. Durante más de 23 años, manejando los hilos de un imperio criminal desde las sombras. Ese fantasma era Toto Riina, el capo dei capi. Después de los brutales asesinatos que él mismo había ordenado, la presión sobre las fuerzas del orden se volvió insoportable. Con el apoyo de la nueva legislación y un país entero clamando por justicia, la policía intensificó la búsqueda. El 15 de enero de 1993. El mito de Riina se derrumbó. En una mañana cualquiera, en un suburbio de Palermo, un grupo de carabineros detuvo el coche en el que viajaba Riina. Sin resistirse, sin la grandilocuencia esperada de un hombre de su reputación, fue arrestado. La noticia de su captura se extendió como la pólvora. La gente salió a las calles a celebrar, y la detención de la bestia se convirtió en el símbolo de que el Estado había recuperado su autoridad. El arresto de Riina no fue solo la captura de un hombre, sino el desmoronamiento de la cúpula, el Consejo de Gobierno de la mafia. Con el jefe máximo en prisión, la estructura de la organización se desintegró. Los mafiosos leales a Riina se sintieron traicionados, y un número sin precedentes de ellos se convirtieron en pentiti, revelando los secretos que la mafia había guardado durante generaciones. Con esta nueva información, la policía italiana pudo capturar a muchos otros líderes que hasta ese momento habían sido inalcanzables. La victoria, sin embargo, no fue completa. Bernardo Provenzano, el otro gran líder de la mafia, asumió el control de la organización y permaneció prófugo durante otros 13 años. Pero el viejo modelo de la mafia, con su jerarquía rígida y su capo dei capi, había recibido un golpe mortal. La era de los padrinos omnipotentes había llegado a su fin. Imagina un organismo que, para evitar la extinción, se esconde en las profundidades. Eso es exactamente lo que hizo la Cosa Nostra tras el Maxi Proceso y la captura de sus líderes. La nueva estrategia mafiosa fue el sottosuolo. El ocultamiento, el silencio. Bajo el liderazgo de Bernardo Provenzano, el lema era la discreción y la evitación de la violencia pública a toda costa. El nuevo capo dei capi se comunicaba mediante invisibilidad. Provenzano, un hombre que permaneció prófugo durante más de 40 años, comprendió que el verdadero poder no residía en la violencia, sino en el dinero y la corrupción. La vieja escuela de asesinatos espectaculares y guerras callejeras fue reemplazada por una estrategia de infiltración silenciosa y sutil. La mafia de la nueva era diversificó sus negocios. Aunque el narcotráfico seguía siendo su principal fuente de ingresos, el dinero generado se invertía en actividades aparentemente legales. Se dedicaron a la infiltración económica, utilizando empresas fachada para controlar las licitaciones de contratos públicos, especialmente en los sectores de la construcción y la gestión de residuos. Estas empresas, bajo la protección de la mafia, presentaban ofertas
fraudulentas, embolsándose millones de euros en el proceso. Proyectos que jamás llegaron a culminarse, o que, si se realizaron, lo fueron con materiales de ínfima calidad. La violencia mafiosa, otrora desenfrenada, se había tornado selectiva y silenciosa. En lugar de asesinar a magistrados y políticos, la organización se dedicó a sobornarlos, a corromperlos hasta la médula. Mafia moderna, una mafia oculta a los ojos de la justicia. Provenzano, conocido como el Tractor por su fuerza y tenacidad, y más tarde como el Fantasma de Corleone, por su habilidad para eludir a las autoridades, comprendió que la violencia descarada no conducía a la victoria, sino a la autodestrucción. La estrategia de Provenzano se basaba en el sumergimiento en la discreción absoluta. Su filosofía era simple: si no puedes ver al enemigo, no puedes combatirlo. Abandonó los asesinatos espectaculares y la guerra abierta contra el Estado que había caracterizado el reinado de Riina. Sus redes se extienden desde América del Sur hasta Australia y Canadá, un entramado global que operaba en la oscuridad. No son solo transportistas, son una fuerza financiera colosal que lava miles de circunstancias. El enemigo ya no es un solo padrino en una gran mansión, sino una red invisible y global de clanes unidos por la sangre y por una inmensa riqueza, un poder difuso pero muy real. La guerra contra la mafia no ha terminado, solo se ha vuelto más difícil de ver, más difícil de combatir. Una mafia que no es una sola organización, sino una red de clanes rivales que se matan entre sí tanto como se enfrentan a la policía. Esto es la Camorra, una fuerza criminal que domina la ciudad de Nápoles y sus alrededores, una fuerza de lo más compleja. A diferencia de la Cosa Nostra con sus rígidas jerarquías y de la 'Ndrangheta con sus lazos de sangre inquebrantables, la Camorra es una entidad fluida y anárquica, donde la lealtad cambia con cada bala y con cada acuerdo. Una lealtad basada únicamente en el poder. La Camorra ejerce un control total sobre la economía local, tanto la legal como la ilegal. Se dedican a todo tipo de crímenes, desde el tráfico de drogas a pequeña escala hasta las grandes operaciones de falsificación de productos, un negocio que ha hecho de Nápoles la capital europea de los productos falsificados. Pero su negocio más devastador y más lucrativo es el control del manejo de residuos ilegales, una actividad ilegal que tiene consecuencias ecológicas y sanitarias de proporciones devastadoras. La Camorra ha convertido al sur de Italia. La mafia sin dinero no es nada. Esta estrategia ha permitido al Estado confiscar miles de millones de euros en bienes y activos que pertenecían a las organizaciones criminales. Además de las investigaciones financieras, la lucha se ha vuelto global. La 'Ndrangheta, con sus redes de narcotráfico que se extienden por todo el mundo, no puede ser combatida solo en Italia. Las autoridades. Hola a todos y bienvenidos a Descanso Histórico, el lugar donde la historia se convierte en un dulce sueño y los sueños, en historia palpitante. En este viaje, nos adentramos en las profundidades enigmáticas de una de las organizaciones más famosas y temidas de todos los tiempos, la mafia italiana. Olvídense por un momento de las imágenes estereotipadas que Hollywood ha proyectado. Hoy exploraremos sus auténticos orígenes, en una tierra bañada por el sol, pero también por la sombra de profundos y ancestrales secretos. ¿Qué ocurriría si les dijera que la mafia no nació como una simple banda de criminales, sino como una respuesta desesperada al caos y la profunda desolación de un pueblo abandonado a su suerte? ¿Un pueblo sumido en la desesperanza y la injusticia? Los invito a cerrar los ojos y a escuchar la historia de cómo, en una isla lejana, la ley fue reemplazada por la lealtad incondicional y un código de honor, un honor retorcido, pero un honor al fin y al cabo, que pretendía suplir la ausencia del Estado. Para comprender el nacimiento de la mafia, debemos sumergirnos en el corazón mismo de Sicilia durante el siglo XIX. En esa época, un silencio que gritaba a los cuatro vientos la ausencia de justicia. Durante siglos, Sicilia había estado bajo el yugo de gobernantes extranjeros, siendo la dinastía de los Borbones la que ejercía. Más bien simulaba el control durante el siglo XIX. Sin embargo, su poder era meramente nominal, distante, lejano e